Bien, amigos de BPI TV, establecemos este contacto en vivo, 11:28 de la mañana. Nosotros desde el Palacio Federal Legislativo, hoy se realiza la sesión ordinaria del Parlamento. Recordemos que el día de ayer se realizó la marcha del Día de la Juventud, por eso esta sesión fue pautada para este miércoles. Hay 2 puntos en la agenda del orden del día. El primero de ellos es un debate en apoyo a la lucha de los trabajadores venezolanos y el segundo punto es sobre la crisis sanitaria que se vive en el país, pero se tiene información de que se van a incorporar otros puntos a la agenda del orden del día, por lo que se espera que la sesión se extienda. Pero en este momento vamos a conversar con el diputado Carlos Valero sobre los venezolanos en Trinidad y Tobago. Recordemos que desde el año pasado se mantienen más de 100 personas en las cárceles de esta isla, venezolanos pues por delitos migratorios, y que todavía no se ha tenido respuesta del gobierno de Trinidad. ¿Qué avances? Vimos que hace unos días usted publicaba una declaración pues que no había habido mucho avance sobre estos venezolanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto tiempo tener esos venezolanos allá? Sí, bueno, muchas gracias por permitirme visibilizar un problema tan grave como es el tema de nuestros venezolanos en el mundo, que están pasando necesidades y que están sometidos a una situación realmente terrible. En el caso de Trinidad y Tobago, nosotros estamos convencidos de que el primer ministro de Trinidad y Tobago y el ilegítimo Maduro tienen una relación extraña. Tienen una especie de complicidad que probablemente esté asociada al tema del gas, probablemente esté asociada a quién sabe qué asunto. No creemos que sea un tema ideológico ni que sea un tema de principios. Ahí hay una extraña relación y quiero denunciarlo de esta manera. En días pasados hubo un problema muy grave porque rescataron a 19 menores que estaban siendo venezolanas, que estaban siendo sometidas a acoso sexual. Nosotros, a trata de mujeres, nosotros publicamos en nuestras redes que por un lado agradecíamos que las autoridades de Trinidad hicieran algo al rescatar a estas niñas, pero por ejemplo publicaron las fotos de las 19, lo cual es completamente irregular, las exponen y sigue habiendo un tratamiento muy brusco, muy tosco, completamente fuera de las normas y de la reglamentación. El fin de semana hubo redadas, entendemos que detuvieron a más de 30 venezolanos, es decir, continúa una caza permanente ordenada por el primer ministro contra los venezolanos. Detenidos en IDC, todavía tenemos a 99 venezolanos, es decir, la situación sigue siendo muy compleja. Nosotros estamos enfocados en el cambio político. Todas las personas que nos están escuchando, que están fuera del país, que tengan claridad que nuestra ruta está marcada, es precisa y vamos a obtener el cambio político en Venezuela. Pero, mientras concretamos eso, no podemos dejar abandonado a ningún venezolano. Y por eso nuevamente alzamos nuestra voz para denunciar lo que ocurre en Trinidad. No entendemos por qué el gobierno de Trinidad y Tobago no termina de reconocer al presidente Juan Guaidó como encargado de dirigir la presidencia y de dirigir la transición venezolana. Nosotros estamos esperando que el Parlamento de Trinidad en algún momento se pronuncie, así como ocurrió con el Parlamento italiano, que el primer ministro se negaba y el Parlamento se pronunció, y seguimos presionando para que esta situación de vejación y de maltrato hacia nuestros hermanos se detenga. Mientras, la embajadora ilegítima que representa al gobierno ilegítimo de Maduro no hace absolutamente nada. Sencillamente pareciera prestarse para estas violaciones sistemáticas y se queda completamente callada, no dice ni hace absolutamente nada. Ahora, diputada, estas 30 personas que usted habla en esta redada, todos por delitos migratorios, ¿ese es el delito? Sí, lo que pasa es que el gobierno de Trinidad y Tobago no asume ningún estatus legal para los venezolanos una vez que se vence su lapso de 90 días. Y los venezolanos comienzan a trabajar, en restaurantes, comienzan a trabajar en el campo, en fin, comienzan a hacer cosas, y el gobierno entonces va a pescarlos. Cuando lo que debería ocurrir es que el gobierno de Trinidad y Tobago debería ocuparse de entender que hay una crisis humanitaria profunda, debería atender los requerimientos de ACNUR y de la OIM, debería no solo reconocer el estatus de refugiado, sino que generar un ordenamiento o un conjunto de normas que les permitan a estos venezolanos trabajar, que les permitan inscribir a sus hijos en el colegio, que les permitan tener acceso a los servicios de salud, en fin. Y lejos de hacer eso, pareciera que la estrategia de ellos es
dejarlos, presionarlos, los busco para que la gente salga, digamos, espantada de la isla por cualquier vía, ¿no? Pudiésemos decir que una recomendación entonces para los venezolanos que tienen pensado migrar es no ir a Trinidad y Tobago, pues se van a encontrar con él. No vayan a Trinidad, ahí se van a conseguir un infierno. Mientras esté ese señor primer ministro que tenga esas relaciones tan extrañas con Nicolás Maduro, ese es un destino que para los venezolanos demócratas, los venezolanos que creemos en los derechos humanos, que creemos en el progreso, en la libertad, ese es un destino que no deberíamos ni siquiera pensarlo. Ahora, esta situación es transitoria. Todos los venezolanos que me están escuchando en Trinidad y en cualquier lugar del mundo, tengan fe. Nosotros estamos construyendo un cambio político, vamos absolutamente bien. Por supuesto no hemos logrado aún lo que hemos llamado como el cese de la usurpación, pero los pasos son agigantados y estamos muy cerca de concretar el cambio político. ¿Esta situación es solo con los venezolanos o hay otros de otras nacionalidades que sucede esto? No, bueno, tuvimos el caso de Ecuador, terrible, nosotros nos pronunciamos en su momento, se pronunció la Asamblea Nacional, ha habido muchos problemas en Panamá de xenofobia, de persecución, hemos tenido problemas en Perú, entendemos realmente que en el caso de Perú son casi 700.000 venezolanos, es decir, es una cantidad muy grande y eso genera problemas en Colombia, también ha habido muchos problemas, pues ya estamos hablando de más de 1.100.000 venezolanos, que por supuesto, y muchos se han ido caminando, llegan sin la capacidad de mantenerse, eso, digamos, es un problema. Estamos atravesando una crisis migratoria, un desplazamiento forzoso. El gobierno se niega, el gobierno del ilegítimo, el usurpador, se niega a asumir esa verdad. Ayer decía que eran 800.000 venezolanos los que estaban fuera y además decía que se habían ido engañados. No, Maduro, no son 800.000, son casi 4 millones de venezolanos que han sido expulsados de la tierra por tu modelo económico, por tu modelo político, por la forma como persigues el pensamiento, como persigues la creatividad, como persigues el emprendimiento. Esa es la verdad. Entonces, ahora, nosotros vamos muy fuertes con el cambio político y mientras atendemos a estos ciudadanos, afortunadamente, ya en muchos países estamos nosotros designando representantes diplomáticos. Eso nos va a permitir que la coordinación con esos gobiernos sea mucho más eficaz, porque, te repito, para el ilegítimo, un venezolano que esté afuera y que haya solicitado algún tipo de medida de protección frente a ACNUR o frente a OIM, es considerado un enemigo del gobierno y un enemigo de la patria, según su jerga primitiva y pseudo-revolucionaria. Con respecto a este grupo de contacto que ya conversábamos, ¿qué información nueva hay sobre esto? El grupo de contacto de la Unión Europea, bueno, hay dos cosas relevantes que habría que reseñar. Primero, el mecanismo este famoso que están proponiendo México y Uruguay nació muerto. Ese mecanismo no va para ningún lado, no sirve. El presidente Andrés Manuel López Obrador, como está recién llegado al gobierno, él pareciera que tiene la impresión de que en Venezuela no ha habido una historia de diálogos fallidos, de negociaciones fallidas. Pareciera que él quiere que lleguemos de cero. Y eso es absolutamente imposible. Acá el gobierno se burló de la comunidad internacional en República Dominicana. Hoy conocemos la respuesta del Vaticano a la comunicación que envió Maduro, donde el Santo Padre le dice, primero no lo llama presidente, lo llama señor Maduro. Y segundo le dice, usted incumplió todos los acuerdos a los cuales se había comprometido con la comunidad internacional, es decir, usted no tiene ningún tipo de credibilidad. Entonces yo creo que el mecanismo de México-Uruguay hay que descartarlo de plano. Sobre el grupo de contacto, nosotros guardamos una expectativa moderada, porque creemos que ese grupo puede servir para armonizar la presión internacional con Europa, los países de la región, con los países asiáticos, con los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, es una buena noticia, siempre y cuando no caigamos en ningún tipo de diálogos fallidos, ni de cuentos chinos, como los que intenta proponer el ilegítimo Maduro, solamente para ganar tiempo y solamente para decir ante el mundo que él negocia y que nosotros somos los obstinados y los que no queremos diálogo, cuando es absolutamente falso. Nosotros queremos que haya una solución pacífica, pero Maduro lo que ha demostrado hasta ahora es que no se mueve ni un milímetro de su posición de usurpación, anda ahora todo el día vestido de verde, haciendo arengas militares, haciendo llamados irresponsables a la guerra. Y en consecuencia, nosotros no nos vamos a prestar para ningún tipo de diálogo fallido ni de ninguna de esas payasadas.
Muchísimas gracias, diputado. Conversamos pues con Carlos Valero sobre este tema de Trinidad y Tobago, los venezolanos que se encuentran allá, aún detenidos desde el año pasado, ya muchos cumplen más de un año en las cárceles de esta isla. Ahora vamos a conversar con el diputado Luis Stefanelli. Recordemos que la semana pasada ustedes fueron hasta la representación diplomática acá en el país de Italia, pues para llevarles este mensaje de reconocimiento, que por favor reconozcan al presidente Juan Guaidó. ¿Qué avance se ha tenido al respecto? Vimos pues que el Congreso italiano pues pareciera que tiene las intenciones, pero de parte del Ejecutivo no se ve. Hoy vimos que el Papa, aunque son estados distintos, están también en Italia, pero ya llama a Nicolás Maduro como señor Maduro. Pareciera que se están dando algunos avances. ¿Qué informaciones tienen ustedes? Bien, muchas gracias. Los avances han sido importantísimo, no son cualquier cosa. Ayer el Parlamento italiano, luego de la intervención y la exposición del canciller Moavero, declaró pues lo que todo el mundo ha dicho, exactamente lo que todo el mundo ha dicho. Maduro no es presidente. La Asamblea Nacional es el único órgano con legitimidad en el país, en Venezuela, reconocido. Y por último, reclaman, aconsejan, se ponen a la orden para realizar lo antes posible unas elecciones libres y democrática, cese de la usurpación, transición, es la Asamblea Nacional, no hay otra, no hay otro organismo. Y por último, elecciones libres, exactamente la ruta que nosotros nos hemos planteado, que el presidente Guaidó ha planteado y la cual estamos siguiendo al pie de la letra. Quiero aprovechar para darle las gracias al pueblo de Italia, a la comunidad italo-venezolana que nos ha acompañado en todos esos cabildos extraordinarios que hemos hecho, al Parlamento italiano, al canciller Moavero, al vicepresidente Salvini y muy especialmente a 12 actores importantísimos ya de hace mucho tiempo de esta lucha, como son el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y desde luego a nuestro amigo y querido colega del Parlamento italiano, el senador Pier Ferdinando Casini, que nos acompañó aquí en el año 2016 y que ha tenido una importante aporte en esta lucha. Desde luego, felicitar a la comisión encabezada por Francisco Sucre y Antonio Ledesma, que han logrado objetivos muy importantes en su visita a Italia. ¿Cree usted entonces que se pudiera ver en los próximos días o en las próximas horas por fin el reconocimiento de Italia hacia Juan Guaidó? Yo pienso que tienes que ver las cosas desde el mensaje implícito. Existen algunas divisiones dentro del gobierno italiano, nosotros no queremos aquí mencionar porque no es asunto nuestro asunto es que se reconozca lo que tiene que reconocerse y se desconozca lo que tiene que desconocerse. Ahora bien, vamos por paso. Si usted conoce a Maduro, si usted conoce esa elección del 20 de mayo, si usted reconoce como único órgano representativo del país, democrático y legítimo, a la Asamblea Nacional, y usted pide elecciones, ¿quién va a conducir el país en ese proceso? Evidentemente tenemos que saber leer el lenguaje diplomático de los italianos y los problemas internos que han tenido para poder lograr este objetivo. Pero indiscutiblemente, frente al gobierno italiano, aquí no existe presidencia, Maduro es un usurpador, y que el órgano que representa a la Asamblea Nacional, yo no entiendo entonces quién va a mandar en el país en una transición. Indudablemente está claro, el gobierno italiano ha reconocido con esa decisión, el Parlamento y el mismo gobierno italiano, que la Asamblea Nacional está en control, está al frente del país como único órgano representativo, democrático y legítimo que existe en Venezuela. De la comunidad italiana que aún se mantiene acá en el país, pues muchos han regresado a Italia, se van a hacer nuevas acciones, van a ir nuevamente a la representación diplomática. ¿Qué se espera? Bueno, vamos a continuar nuestros cabildos, vamos a continuar en pie de lucha. El día miércoles en Maracay, ahí en el centro de Ítalo, una asamblea, otro cabildo más. Y bueno, vamos a ir anexando todo eso en sendas carpetas que vamos llevándole con la firma a la embajada italiana, pero en todo caso el objetivo para mí, yo repito, el objetivo está logrado. Usted logró que desconocieran totalmente al señor Maduro, usted logró que reconocieran la Asamblea Nacional y desde luego nos preguntamos quién preside la Asamblea Nacional, quién representa a la Asamblea Nacional. Es
sin duda el presidente cargado, Juan Guaidó. Muchísimas gracias, diputado. Conversamos pues con Luis Stefanelli sobre estos avances o estos aportes que ha hecho la comunidad italo-venezolana y que pues han sumado a lo que es la declaración del Parlamento italiano sobre el reconocimiento a la Asamblea Nacional. Recordándoles pues que hoy es miércoles de sesión ordinaria, se pospuso para el día de hoy porque ayer se realizó la marcha del 12 de febrero. Hasta ahora hay 2 puntos en la agenda del orden del día, uno de ellos es sobre la lucha que han emprendido los trabajadores y el segundo punto es sobre la emergencia sanitaria, pero se espera que se incluyan otros puntos en la agenda del día de hoy. Probablemente se trate del tema Citgo, algún posible nombramiento de la Junta Directiva, es parte de lo que se escucha, de lo que se rumora acá en el Parlamento, así que ustedes tienen que estar pendientes a través de nuestra programación. Nosotros vamos a despedir este contacto y nos trasladaremos hasta el interior del hemiciclo de sesiones para llevarles a ustedes la sesión ordinaria del día de hoy, como siempre llevándoles a ustedes en vivo las incidencias desde acá, desde el Parlamento Nacional. 11:44 minutos, Josiana Rodríguez Brazón y esto es VPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.